Estimado estudiante, en el día de hoy vamos a hablar sobre circuitos RLC correspondiente a la materia de fundamentos de electromagnéticos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de los circuitos RLC, ¿sí? Les voy a mostrar lo que es un ejercicio sencillo, fácil, y cerramos con unas conclusiones. Bien. Primero que todo, los fundamentos teóricos de los circuitos RLC. Pero, ¿qué es un circuito RLC? Un circuito RLC son circuitos que están compuestos por elementos pasivos como resistencias, bobinas y capacitores. Bien, vamos a analizarlo desde el punto de vista con energía, o mejor dicho, con corriente alterna. ¿Cuáles son sus características? Bueno, las características que precisamente tienen tres elementos, pueden estar eh, vamos a decir, dispuestos en ese circuito de diferentes configuraciones, que ahorita lo vamos a ver. Bien, y ¿cuál es su señal o de sus diferentes señal? Dependiendo, pues, del elemento, existe un desfasaje uno con respecto al otro, pero netamente su señal es sinusoidal. Bien, una señal sinusoidal. Los tipos que hay existen en un circuito RLC serie y un circuito RLC paralelo. Esto que está acá es un circuito RLC serie, igual que en continua se respeta todas las normativas serie paralelo. En un circuito serie, pues la corriente es la misma, la tensión es la suma y la resistencia es la suma. En este caso, cuando estamos hablando de resistencia, ya no hablaremos de resistencia, sino de impedancia. Se mantiene la misma unidad que es el ohm, ¿ok? Y circuito paralelo es un circuito que obviamente sus elementos están dispuestos en paralelo. Ojo, no necesariamente es esta misma configuración, también puede ser, por ejemplo, en un circuito, una resistencia en serie, un capacitor, o los tres elementos aquí en serie y aquí o en paralelo a esos tres elementos, otros tres en serie. O sea, lo que quiero decir es que son circuitos que su configuración puede ser serie, puede ser paralelo y está compuesto por elementos ya sea RC solamente o RL solamente o RLC y RL. Eso dependiendo de, ¿ok? La terminología que vamos a utilizar. Cuando estamos hablando de Z, ya no vamos a hablar de resistencia eh, netamente. Vamos a hablar de una componente ya que tiene una parte real y una parte imaginaria. Esta parte imaginaria corresponde a lo que es bobina y capacitor. Entonces, vamos a llamar la XL como la reactancia inductiva y XC como la reactancia capacitiva, ambas de unidades ohm. La fórmula de XL es omega por L y XC 1 entre omega C. Omega, la vemos acá, es la velocidad angular y la velocidad angular viene en radián por segundo. Sí, es la velocidad con que se desplaza un ángulo. T es el periodo, es la inverso de la frecuencia. T es el tiempo que tarda en dar o en cumplirse, vamos a decirlo así, un ciclo. Un ciclo es una onda, ahorita vamos a ver la onda y yo les voy a explicar eso. Y la frecuencia es la frecuencia con que se repite ese ciclo, el número de ciclos en un segundo. Por eso es que aquí en Venezuela se dice que es a 60 Hz. Vamos a decirlo así, 60 veces en un segundo se repite una señal. Bien, esto que está acá es una función B en función del tiempo, va a ser igual a BP seno de omega T más tita. Ahorita vamos a hablar con respecto a eso acá. Señales en AC. ¿Qué significa eso? Ojo, me faltó acá el paréntesis, pero bueno. B en función del tiempo es igual a BP seno de omega T más tita. ¿Qué significa BP? BP es el punto máximo de la cresta, ¿ok? Omega es la velocidad angular, la velocidad con que se desplaza el ángulo. Es una función, vamos a decirlo así, en función del tiempo.
Su variable es el tiempo. Tita es donde idealmente comenzaría la función, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, cuando estamos hablando de voltaje máximo es el voltaje pico. Esto que está acá es el periodo. Entonces, el periodo es el tiempo que tarda en dar una onda. Y frecuencia es el número de veces que se repite ella en un segundo. En Venezuela es 60 veces en un segundo. Bien, vamos a hablar ahora de un ejercicio. Entonces, fíjense, tenemos acá, en esta figura, dice así, en la figura número 1 se muestra un circuito RL serie. A partir de los datos que se proporcionan a continuación, analizaremos inicialmente la resolución que nos permite calcular la impedancia del circuito y la intensidad de la corriente que circula por el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hallar? La impedancia. Y vamos a determinar la corriente total del circuito. Estos son los datos, donde nos dicen que el valor de la fuente esto está en diagrama polar. C con un ángulo de 0 grados, también lo pueden conseguir así como una L donde está el grado. Entonces sería C con un ángulo de 0 grados, la frecuencia es 50 Hz, la resistencia 100 ohm y el valor de la bobina es 0,75 Henry. Entonces, vamos como por ley de Ohm, definimos, perdón, ley de Ohm no, la que es asociación de serie paralelo, podemos determinar que si yo alimento, ¿verdad? Este circuito con una tensión específica, si yo sumo la tensión que está acá más la tensión que está acá, me va a dar la tensión del generador. Eso es lo que corresponde acá, pero ahora lo vamos a hacer en forma vectorial, ¿sí? Es decir, de manera rectangular o de manera polar. Eso tienen que repasar. Entonces, la caída de tensión en la resistencia la vamos a llamar el fasor BR y está en fase con la corriente fasor I. La caída de tensión en el inductor es BL y está adelantada a 90 grados respecto a la corriente fasor I. Entonces, eso es lo que quiere decir acá. Esto es un diagrama fasorial netamente solo de tensión, ¿sí? Donde está BR, ¿por qué está acá? Porque su ángulo es cero. Donde está BL, porque adelanta 90 grados. Y esta es ya, vamos a decirlo así, la resultante entre ellos dos. Bien. Entonces, este es el diagrama vectorial de corriente y tensiones del circuito RL serie. La corriente estaría superpuesta aquí sobre el vector VR. ¿Ok? Entonces, le dejo teoría para que la recuerden. Dice, el vector representativo de la tensión forma un ángulo con el vector representativo de la corriente. Aquí estaría la corriente sobre el vector R, ¿sí? Que es la que está en azul. Así no se ve. Este ángulo representa el desfasaje resultante entre la tensión y la corriente. Y se ve, ojo, el desfasaje entre la tensión y la corriente. ¿Ok? Entonces, y se ve que la tensión adelanta respecto a la corriente. El valor del ángulo phi, que es esta acá, depende de los valores de la tensión, del fasor tensión R y el fasor tensión L. Pero por tratarse de un circuito RL, dicho ángulo siempre sería positivo. ¿Por qué? Porque la bobina adelanta, el capacitor atrasa. Si esto fuese un capacitor, en vez de estar arriba, estaría hacia abajo la dirección de ese vector. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a determinar, decimos que la tensión en el generador va a ser igual a la tensión R más esta componente, una componente en números complejos. Recuerden que, ¿por qué? Porque aquí en la parte imaginaria solo es bobina. Si estuviera el capacitor, sería bobina y tensión. Bien. Y aquí lo que se aplica es Pitágoras. Es decir, calculamos lo que es el módulo, que es BR al cuadrado más BL al cuadrado. Pa y tita, por Pitágoras, del triángulo de Pitágoras, al calcular tita, sería el arco tangente de BL entre BR. Teniendo eso en polar, sería el módulo de B por un ángulo tita. Bien, y eso es lo que tenemos acá. Ahora, este es el diagrama de impedancias. Bien, está XL,
Está R y Z, que es la componente ya con el vector. Está la parte real y está la parte imaginaria. Bien, eso es lo que quiere decir. Bien, esto es en modo rectangular, esto es en modo polar, ¿ok? Al tener esto, aquí aplicamos otra vez Pitágoras para poder hallar, ¿qué? Hallar el ángulo de, que corresponde en cuanto al diagrama de impedancia. Esto se llama reactancia inductiva, como les dije anteriormente, y es omega por L, omega es 2pi por la frecuencia por L. Y calculamos la reactancia inductiva. La unidad es ohm, ¿ok? Ya la reactancia inductiva da el valor ya colocado con, introducen los valores en la calculadora y da 235.5 ohm. Ya teniendo eso, entonces podemos hallar la impedancia. Ojo, esta impedancia ya es con la parte real y la parte imaginaria, ya esto es lo que digamos el módulo, para poder hallar el ángulo y poder hallar en forma polar cómo sería el valor de la impedancia y esto en forma rectangular. Eso también lo pueden hacer directamente en calculadora. Si tienen este valor en calculadora, ahí dice cómo llevarlo de polar a rectangular y de rectangular a polar. Y esto que está acá es el diagrama ya completo, un triángulo de impedancia. Bien, cuando ya tenemos la impedancia, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos por ley de Ohm, decimos que B es igual a I por R, pero en este caso, vuelvo y repito, ya no estamos hablando de R, sino de Z. Despejamos I y es B entre Z. B nos lo da el generador, 100 voltios con un ángulo de 0 grados, entre la impedancia, que ya la calculamos para poder hallar I. Y ese valor de I es 0.39. ¿Cómo se hace? 100 entre 256, 0 menos 67 grados, y eso es lo que da el valor en polar. Ya teniendo eso, podemos calcular entonces la tensión en la resistencia. Para poder calcular, les aconsejo, ¿sí? Siempre para multiplicar sea en polar, multiplicar o dividir en polar. Esto es la forma polar. Y para sumar o restar en forma rectangular. Entonces aquí se hace 100 por 0.39 y lo que hace es que se suman los ángulos. Aquí estamos calculando BL, que es la reactancia inductiva, por I, y procedemos a hacer lo mismo. Ya teniendo BL, tenemos BL y BR, ya eso sería el ejercicio. Les quiero colocar acá porque también para los cálculos se utiliza potencia, para los cálculos del ejercicio de la actividad. Entonces, cuando estamos hablando de potencia, en este caso vamos a hablar de tres tipos de potencia. La potencia activa, que es la que nos genera de la parte real y su unidad es vatios. La potencia reactiva, que es la que nos genera de la parte imaginaria entre el bobina y capacitor, en este caso es solo bobina, y su unidad es bar, y la potencia aparente, que es la resultante entre ellos dos, y entonces esa sería voltiamperio. Bien, entonces recuerden, potencia activa, vatios, potencia reactiva, bar, es voltiamperios reactivos, ¿sí? Y aparente es VA, ¿bien? Que es la componente de la parte real P más JQ. ¿Qué podemos decir como conclusión? Como conclusión, podemos decir que un circuito RL es un circuito eléctrico que consta de una bobina, o un circuito RLC es un circuito eléctrico que consta ya sea de una bobina, un capacitor, ¿verdad? Y una resistencia. En este caso hicimos un circuito solamente RL, es decir, es un circuito RL. Pero igual el procedimiento para el cálculo es lo mismo. Este tipo de circuito pues, es muy importante en la electrónica debido a su capacidad para controlar la corriente y el voltaje en un circuito, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. Una de las tantas aplicaciones más comunes de un circuito RLC es una filtración de señales eléctricas.
Los circuitos RLC se utilizan para filtrar señales de alta frecuencia, eliminando el ruido y las interferencias no deseadas. Sí, eso ya estamos hablando ya de frecuencia de resonancia. Un ejemplo de la vida real, cuando en la radio, cuando están las perillas, cuando uno va a sintonizar eh, la radio para que se pierde como que la sintonización y en un momento específico se escucha nítido. Ahí es una frecuencia de resonancia. Ahí se anulan ciertos elementos y una técnica para poder determinar la frecuencia exacta para conseguir el ancho de banda, el centro perfecto de ese ancho de banda. ¿Sí? Otra aplicación importante de los circuitos de RLC es la energía eléctrica. Los circuitos de RLC se utilizan para controlar la corriente y el voltaje en las redes eléctricas, pues lo que nos ayudará pues a garantizar que la energía se distribuya de manera eficiente y segura. Y también pues se utiliza en la construcción de transformadores y motores eléctricos. Pues en resumen, ¿qué podemos decir de los circuitos de RLC? Que son muy importantes no solamente en el área electrónica, en eléctrica, debido a su capacidad para controlar corriente y el voltaje en un circuito. Y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, repito, desde filtración de señales eléctricas hasta la energía eléctrica, lo que hace pues esencial en la industria y la tecnología moderna. Bueno, muchísimas gracias.